Bienvenidos a un capítulo más de mi podcast, La Cocina de mi Mamá. Y hoy en la cocina de mi mamá hablaremos de aquella cena en la cual hemos puesto todos los esfuerzos necesarios para que todo sea perfecto. Nos hemos preocupado por la iluminación, por el mantel, por las servilletas, por los cubiertos, por los vasos, por las copas, por el protocolo perfectamente. Y sin embargo, cuando llega el momento de servir la cena, hay algo en el sentimiento que nos hace parecer que todo está muy lejos de la perfección. Y hay una gran distancia entre lo que nosotros percibimos y lo que la gente siente. Y mucho más profundo, mayor es la decepción cuando no sabemos lo que la gente siente. Y cuando nos parece que nos dicen gracias simplemente por compromiso. Y entonces nos preguntamos qué es lo que ha fallado, dónde está el fallo que ha creado toda esta desinformación entre la realidad de la preparación, esta desestructura entre lo que nosotros quisimos hacer y lo que realmente ha ocurrido, entre la percepción de los demás y nuestras intenciones. Y allí nosotros encontramos en la actividad de los patriarcas y especialmente en Jacob, un hombre que intenta hacer las cosas muy bien, intenta escuchar a sus padres, intenta leer la receta al pie de la letra, intenta poner los ingredientes en su cantidad y su calidad necesaria, y sin embargo, a último momento, los receptores, los comensales de nuestra mesa no lo entienden. Y así la Torá nos cuenta en Perashat Vayetze de que Jacob Avinu viene y le dice a sus hijas: es cierto que yo me escapé de Labán, porque después de tantos años de trabajo y esfuerzo y rectitud y honestidad, no había ningún inicio, ni ningún indicio, de reconocimiento a toda mi labor y esfuerzo, y por lo tanto me he tenido que ir. Pero Jacob le dice a sus hijas una expresión muy potente y muy cualitativa en la forma en que nosotros creamos una línea de pensamiento en los patriarcas en sí. Y le dice así a sus hijas: Veatena y Adaten, y ustedes sabrán, hijas, Tibejol cogía bati tabijen, que con toda mi fuerza trabajé para vuestro padre. Es decir, Jacob le dice: no vayan a creer que ha faltado en el esfuerzo, pero no nada más que en el esfuerzo no he fallado, sino que Bejol cogí con todas mis fuerzas. Aquí hay una expresión que si no fuese porque es Jacob, que la idea de los patriarcas representa la verdad, Abraham Avinu representa la bondad, Isaac Avinu representa la integridad de Gvurá, y Jacob Avinu representa la verdad. Titen emet le Jacob, dale la verdad a Jacob. Jacob es el símbolo de poder llevar la verdad una y única al universo, de traernos a nosotros una verdad, no en la perspectiva de cada uno de nosotros, que muchas veces en el siglo XXI pensamos: yo tengo mi verdad y el otro que tenga su verdad. La Torá nos enseña que hay una sola verdad, y es el dictamen y la visión y la perspectiva de Jacob en la vida. Y ese hombre, ese dueño de la verdad, difícil de escuchar y difícil de entender, que hay un hombre de la verdad, ese hombre nos dice: que mejor cogí con todas mis fuerzas, es decir, no hay ningún campo en el tiempo, ningún campo en el espacio, ni ningún campo en la intencionalidad de las cosas, donde yo no puse toda mi fuerza y empeño. Y no es una cosa simple, porque en el fondo, el primero que no está dispuesto a entenderlo es su suegro, para el cual Jacob trabajó. Labán no es capaz de entender que hay una integridad tal en la cual una persona pueda trabajar con toda la fuerza y toda la integridad
y toda la coherencia entre las intenciones y la realidad con plenitud. Y en verdad, es la forma en que nosotros vivimos en el capitalismo y la democracia. Nosotros podemos pensar en el concepto de que lo mío es mío y lo mío por mi parte y desde mi cuestión he hecho lo suficiente. Soy funcionario y funcional en relación a mis obligaciones y por lo tanto ni siquiera me planteo la necesidad de pensar que tengo que hacer algo con absoluta plenitud y que nosotros podamos decir y garantizar que con toda mi fuerza he trabajado. De hecho, casi en el devenir de las cosas no existe una autoexigencia hacia nosotros mismos en que nosotros tengamos que trabajar con todo nuestro ser. Y entonces, ¿a qué se refiere Jacob Avinu, Jacob nuestro patriarca, cuando dice, Behol cogí con todas mis fuerzas? Vamos a entender desde 4 perspectivas muy interesantes en nuestra perashá qué significa todas las fuerzas. La más fácil, que en primera instancia el hombre, el ser humano, tiene la capacidad de reconocer el esfuerzo frente a la vida y las dificultades. Y que la frase de Jacob expresa la idea de entrega total al trabajo y principalmente a la responsabilidad, sin medir consecuencias ni reservar ninguna energía. Y en el pensamiento hebreo, en la filosofía del pensamiento yehudí, se toca la ética del esfuerzo. El ser humano debe implicarse plenamente en lo que hace, porque el valor no está solo en el resultado, sino en la dedicación total. Y Jacob Avinu viene a reflejar un ideal de compromiso absoluta con la acción justa y lo necesario. Es decir, que lo que principalmente hace peso en la balanza es la capacidad de la entrega frente a la responsabilidad. Y en cierto modo, allí podemos estar todos. Pero hay una segunda instancia un poco más difícil de asumir, que es la autenticidad y la responsabilidad personal. Jacob no se quiere justificar ni excusar diciendo yo me he ido de una manera en que los demás no me entienden y ustedes piensen que yo tenga la razón. Simplemente expone la verdad y la veracidad de su esfuerzo. Filosóficamente resuena la noción de ser responsable de nuestras acciones y no delegar la culpa en las circunstancias externas. Jacob Avinu dice, si hay alguien culpable en todo esto soy yo. Yo y mi responsabilidad, yo y mi fuerza, yo y mi valentía. Hay un mensaje de integridad plena de Jacob. El valor está en haber trabajado honestamente con conciencia plena. O sea que a diferencia del primer paso en el entendimiento que se refiere a la responsabilidad, en el segundo paso se refiere a la conciencia. Jacob Avinu sabe que él y su pensamiento y su habla y su acción siempre están en una perfecta armonía con su conciencia. Crean una conciencia despierta y activa día tras día, momento tras momento. Pero Maimónides nos trae una tercera idea, que en verdad nos habla de Shar ve'onesh, premio y castigo. Jacob Avinu viene y dice, hay una relación entre esfuerzo y recompensa. Y cuando yo declaro que trabajo con todas mis fuerzas, Jacob sugiere que el mérito moral del esfuerzo no depende únicamente de los resultados visibles. En otras palabras, la moralidad detrás de esta frase es que la ética del esfuerzo es autónoma. La ética vive fuera de lo que nosotros vemos. Vive en el acto de entregarnos plenamente y tiene un valor por sí mismo. Incluso si los frutos tardan en llegar, incluso si yo no veo frutos, incluso si yo no veo premios sobre mis esfuerzos, aún así, todo depende de un factor que es la voluntad de la providencia divina en que yo vea o no vea resultados sobre mi trabajo. Es decir, que la relación entre esfuerzo y recompensa, aunque yo no la vea, eso no puede menguar, no puede quitar de todo el esfuerzo que yo puedo poner y de la expresión que yo puedo decir, he trabajado con todas mis fuerzas. Es decir, que no nada más estamos hablando de la responsabilidad
que yo veo. No nada más estamos hablando de la coherencia de que yo siento, sino que también estamos hablando del resultado, que cuando yo no veo absolutamente nada, porque mi jefe, en este caso Labán, no está contento de lo que yo hago, aunque yo hago el máximo de los esfuerzos, yo no puedo culpar al otro por mi falta de competencia en los resultados. Y entonces Jacob Avinu dice, yo no he visto resultados, pero he trabajado con todas mis fuerzas. Es decir, que las fuerzas están en la capacidad del hombre de saber plasmarse en la ausencia de resultados positivos en su propia vida. Y el Rebbe de Lubavitch trae una cuarta dimensión. Hay una dimensión entre la existencia material y la espiritual del ser. Cuando Jacob Avinu dice, he trabajado con todas mis fuerzas, le dice a sus hijas, yo he traído fuerzas donde no las había. Yo he traído y he creado a través de mi trabajo un esfuerzo llamado Mesirut Nefesh, una fuerza que entrega el alma de una manera total y absoluta. Y en la entrega total y absoluta, cierto es que el otro no puede medir hasta dónde yo estoy capaz de llegar, hasta dónde yo soy capaz de llegar, pero sí puede saber que en mis fuerzas, no nada más yo materializo las fuerzas que ustedes pueden ver que yo me ocupé cada minuto con responsabilidad y coherencia y con la ausencia de resultados sobre mi trabajo, sino que yo me entregué de una manera en que no cabe decir que yo, Jacob, no estuve presente con todo mi ser, con todo mi alma, con todo mi espíritu. Y el alma y el espíritu manifiesta unas fuerzas no tangibles del ser, unas fuerzas que a simple vista Jacob ni siquiera él mismo sabía que él las tenía hasta que las pudo aplicar a través del esfuerzo, a través de la entrega. Porque cuando una persona se entrega, descubre una faceta que él mismo no es consciente, que es capaz de entregarse de una manera en la cual nosotros decimos Mesirut Nefesh, que logra capitalizar la yejidá, la esencia escénica de su alma y de su ser, y hace manifestar una fuerza inconsciente en la realidad que el hombre puede plasmar en cada momento de la vida. Y en verdad, todo esto, no importa cuál es la forma en que Jacob Avinu lo puede entender, en que Labán lo puede entender, perdón, porque en verdad nosotros en el judaísmo tenemos una dualidad en la forma en que nosotros aplicamos nuestra fuerza. Existe la fuerza racional, de la cual Maimónides siempre nos habla, que es la fuerza natural del hombre y del ser, que tiene límites naturales y tiene un esfuerzo racional en la forma en que nosotros nos expresamos cada día de nuestra vida. Pero también existe una fuerza en el esfuerzo que crea una fuerza que arrastra a los demás y principalmente a uno mismo a un lugar donde él mismo no pensaba llegar. Y la Hasidut nos explica que estas fuerzas son paralelas. Cuando una persona trabaja al máximo en sus fuerzas naturales y en sus fuerzas racionales y al máximo en sus fuerzas no racionales, en las fuerzas desconocidas del ser, y dice yo me voy a esforzar por encima de mis propios límites naturales, ellas caminan como si fuese una vía del tren. Y en la vía del tren, el estar y el no estar en el mundo material y el mundo espiritual, porque el mundo espiritual no está presente, no es tangible. Sin embargo, se manifiesta en toda la majestuosidad de nuestra vida material. Y así nosotros lo vemos, que cuando nosotros cumplimos mitzvot y actuamos de forma física, que Amaaseu Aikar, que la acción es lo importante, y que esa acción, cuando una persona enciende velas de Shabbat, o hace kiddush, o se pone los tefilín, o reza, y por otro lado, le pone una intención, y esa intención es plena y sincera, entonces él se ve reflejado en la acción de una manera en que esa acción es mayor que él, y dice, wow, lo que yo he hecho, incluso me sorprende a mí mismo. Y Jacob vino como patriarca, viene a darnos fuerza a nosotros, para que nosotros podamos trabajar en una dimensión donde cada uno de nosotros nunca soñó en haber llegado. Que la entrega del alma sea una consecuencia natural de nuestras fuerzas,
Que no sea un esfuerzo en el cual para poder entregar nuestro alma tenemos que entregar nuestra vida. Justamente la entrega del alma es en el máximo de vitalidad, porque el judaísmo lo que busca es una vida real. Y entonces volvamos a la cocina de nuestra madre, a la cocina de mi mamá. Cuando los comensales comen una deliciosa cena, no son capaces de medir todo el esfuerzo que hay detrás. Y cuando no son capaces de medir el esfuerzo que hay detrás, la persona que los ha hecho siente que está tan lejos de ellos que intentan agradecer con una palabra que no representa el gracias, no representa todo el esfuerzo y la dinámica que se ha tenido que aplicar para que esta mesa sea una realidad. Y se crea una distancia entre dador y receptor. Y Jacob Avinu dice, así va a ser la vida del Yehudí. Siempre que nosotros aportemos sabiduría, conocimiento y buena acción al universo, el receptor nunca nos va a entender. Y si nos vamos más lejos, no nada más que no nos va a entender el receptor, sino que muchas veces nos va a envidiar, llámese, nos va a odiar, porque el dador siempre va a estar en una situación en que el líder siempre vive solo. El líder siempre vive en un momento en que lidera la realidad de una manera y una perspectiva en que los demás no logran acomodarse a ese pensamiento de que él es capaz de elevarse para dar de manera infinita, como es la verdad. La verdad tiene la capacidad absoluta de encapsular dentro de sí, de apagar dentro de sí todas las mentiras. Porque dentro de la verdad vive también la mentira. La mentira es el espejo absoluto de que la verdad es verdad y por lo tanto es una y única. Y está en la vida y el entendimiento del judaísmo que amaseo aikar, que lo que importa es la acción final. Y viene Jacob y dice, yo en mi acción final no he quitado ni un céntimo, ni una cabeza de ganado de mi suegro, ni un minuto, ni un segundo, ni una semana, ni un año. Siempre han sido tiempos íntegros, resultados íntegros. Y la integridad representa la herencia del pueblo de Israel que se hereda en el conocimiento de la verdad. Torah Tzibalanu Moshe, Morashá Keilat Jacob, la Torah que nos dio Moshe, que nos hereda la herencia de los patriarcas, de Abraham con su bondad, de Isaac con su gvurá, con su rigor, y de Jacob con su verdad, que la verdad no siempre depende que la mentira lo logre entender. Espero tus comentarios y que este capítulo de la cocina de mi madre te ayude a cocinar tu propio plato y no te olvides que si no te entienden, no significa que estás en el camino equivocado. Gracias por conectar a través del email, a través de Instagram, Rabbi Barcelona. Muchísimas gracias.